Bueno, seguimos con Cirilo Bustamante y ahora sí, vamos a hablar de este proyecto que lanzó el Poder Ejecutivo, lanzó el Ministerio de Seguridad y Justicia sin ministro de Seguridad y Justicia. Son las paradojas que tiene este gobierno, pero, y claro, es así, no sé, viene un fantasmita y hizo el proyecto del código procesal penal. Esto va por mi cuenta, no por la cuenta del doctor Cirilo Bustamante, pero la cuestión es que ahora hay jornadas, jueves y viernes hay unas jornadas en el Centro Cultural. ¿La estás publicitando? Que van a estar buenísimas. No, Mentira. Bueno, no, pueden estar buenísimas, no ese es el tema, no ese es el tema. Vos leíste la columna que sacó el diario hoy, sí. Pero quizá en una columna, en una página no se puede decir todo y quiero ser justo, ¿no? Primero, ese proyecto no es de este gobierno. Vamos a empezar. Es un proyecto que está impulsando este gobierno, pero es un proyecto del oficialismo del 2010-2011, es decir, cuando era gobernador de Sáiz, exactamente. Sí. Entonces, ese era el proyecto que se impulsó para salir, para ser sancionado en esa época, en 2010-2011, y no fue así. Y los mismos, las mismas personas que hicieron ese proyecto ahora están impulsando de vuelta que salga. Ahora, el Colegio de Abogados de Viedma y el Ministerio Público de Río Negro trabajaron mucho en ese proyecto, desde afuera, porque no son los autores, pero sí hicieron muchas críticas, sí hicieron sugerencias, sí lo leímos. Nosotros hicimos más, lo contábamos el otro día, en la comisión directiva del colegio, más de 35 o 36 reuniones para estudiar artículo por artículo de ese proyecto y decir qué era lo que nos parecía y elevarlo a la legislatura. Y a su vez las personas que lo escribieron el proyecto o que lo escribieron en base en realidad a un modelo que tomaron, en realidad no es original de Río Negro ese proyecto, sí. Nos contestaron y les volvimos a contestar, etcétera. Trabajamos 2 años y pico en eso, en analizar eso. Y el Ministerio Público también, con todos sus cuadros. El Ministerio Público, digo, para que por ahí la gente que no está en contacto, es los fiscales y los defensores, ¿no? El Poder Judicial, así a grandes rasgos, tenemos los jueces, y después tenemos un Ministerio Público, y los jueces con los empleados, sí, los secretarios, etcétera. Y después tenemos defensores oficiales, fiscal de Cámara, defensores generales, etcétera, en algo que se llama Ministerio Público, que es importantísimo. Entonces, tanto el Ministerio Público, más importante, ¿no? Y después el Colegio de Abogados de Viedma, quizá en ese orden, fueron excluidos de estas jornadas, donde son jornadas de estas jornadas que lo que van antes. Trabajamos 2 años y algo en ese proyecto. Y el Ministerio Público también. Entonces, lo que yo quería decir en la nota es lo siguiente: no estoy hablando de la calidad, las jornadas pueden ser buenísimas, puede ser el nivel de los profesores, no es ese el sentido. El sentido es que no podés excluir voces que hayan trabajado en el proyecto y que tengan algo para decir, porque si no, no son jornadas de debate, sino que son jornadas de propaganda de quiero sacar esto. Sí. Y el momento político para sancionar un código procesal penal no es o sea, eso lo ven todas las personas que le interesa la política, y las personas que no le interesa la política no pueden no salir a la calle y escuchar y sentir lo que está pasando, donde sancionar una ley en la legislatura es difícil, no se sabe quién tiene los votos, para qué, se levantan, se van a decir, no es el momento. No es el momento porque no sabés quién va a ser gobernador el año que viene, y si va a estar ese gobierno que venga, del color político que sea, va a estar de acuerdo con este proyecto, lo va a querer dar vuelta, va a querer gobernar guardar los fondos o conseguir los fondos para hacer la cantidad de modificaciones y de hasta de edificios, de personal y de todo lo que hay que hacer para aplicarlo. Entonces, necesitas un consenso fuerte para esas reformas. Son reformas de lo que se llama política de Estado. Todo el mundo habla de política de Estado. Bueno, ¿qué es una política de Estado? Bueno, un código procesal penal constituye una política de Estado. ¿Y qué quiere decir? Que tenés que sentar en una mesa a los actores políticos más importantes, a los actores sociales más importantes, y ponerse todos de acuerdo que sea quien sea el que gane el año que viene, todos van a seguir trabajando para el mismo lado, porque si no es una cuestión esquizoide, ¿no? O sea, yo te sanciono un código, el gobernador que viene me lo modifica, esto, lo otro. No, parece un es circo. Una cuestión, es un circo. Bueno, justamente a eso me refiero. No tiene nada que ver con la calidad de los profesores, de los expositores que vengan. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la política. Yo me pongo en lugar, si hay alguien que es un docente, un universitario, de acá o de donde sea, y lo llama para unas jornadas para explicar lo que es un modelo procesal a grandes rasgos en general, o lo que sea, o dar una clase, es excelente, por supuesto. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que políticamente está mal armada la jornada, claro, y que es excluyente.
no estamos hablando de los ponentes, no estamos hablando de los expositores, estamos hablando de cómo políticamente se gesta un evento donde excluimos voces. Vamos a explicarle a la gente algo que vos lo contaste en la radio la otra vez al inicio de esta charla, que es importantísimo. El Código Procesal Penal no es algo en la estratosfera. No, para nada. Es algo que nos importa a todos, que tiene que ver con todos. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque si, no sé, mañana te roban a vos, ya sos víctima de un delito, y entonces entras en un sistema donde tenés distintos actores que vas a tener la suerte o la poca suerte por el evento, de conocer, que son, bueno, desde la policía hasta el fiscal, hasta el juez, hasta el defensor de la persona, claro, que supuestamente... Que te entonces es algo que va a arreglar tus derechos, ¿sí? Por ejemplo, como víctima, o tus derechos como imputado, porque atropellaste a alguien sin querer o lo que fuera, y entonces entras en todo ese sistema. Entonces rige nada más ni nada menos que el derecho penal, que el derecho penal es quizá la expresión, en sentido de la filosofía política, de la violencia estatal. Es decir, el Estado es una máquina que ejerce violencia legalmente, a veces, sí, a veces no, pero legalmente la ejerce sobre los cuerpos de las personas, encerrándolas, etcétera. Bueno, ¿y cómo lo hace? Reglado por estas normas. Entonces claro, es importantísimo, es esencial a la vida de todos. Porque parece que no, que es algo incluso cuando hablamos de corrupción, hablamos de política, hablamos de corrupción, bueno, ¿va a haber el código está pensado para combatir la corrupción o no? ¿Está pensado para combatir, qué sé yo, los grandes homicidios que salen en las tapas de los diarios y que todo el mundo dice, bueno, qué aberrante esto? Bueno, a veces ese tipo de hechos que obviamente que son trágicos y hay que erradicarlos, etcétera, sirven también de pantalla para tapar que hay una cantidad de causas que tienen que ver con otras cuestiones. Vamos a ese tema. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde apuntamos con un código? Queremos un código para que se siente un jurado popular a juzgar a una persona que mató a una abuelita, que por supuesto que es una cosa espantosa, entonces vamos todos y hacemos justicia y lo condenamos a 200.000 años de cárcel, etcétera. O queremos un código que facilite que el jurado popular, por ejemplo, si es que va a existir, controle o participe activamente en todas las causas de corrupción contra, claro, contra los funcionarios públicos. Entonces, esas son las cosas que no se dicen. En Neuquén, el Código Procesal Penal que tienen ahora, está el juicio por jurado, que quiere decir que ciudadanos comunes que son aislados durante un tiempo, sí, tienen el voto para condenar o no a una persona, lo tienen para estos casos que vos decís, para Exacto. alguien que mató, para alguien que abusó, para alguien, Exacto. pero no para los casos de funcionarios públicos que con hechos de corrupción, que es donde quiere estar el pueblo, quiere estar ahí juzgando. Es más, es tan explícito esto que Neuquén tiene fiscalías especializadas, ¿no? Tiene un fiscal, o sea, no es por turno, sino que tiene un fiscal para cada tipo de delito, ¿no? Tiene un fiscal de delitos contra la propiedad, un fiscal de delitos contra las personas, en caso de violaciones, homicidios, etcétera, un fiscal para esto y para lo otro. No tiene un fiscal especializado en corrupción. No tiene uno. Entonces, cuando fuimos a las jornadas, no fueron las jornadas, fue una invitación que hizo la Fiscalía General de Neuquén, que fuimos con el Ministerio Público, representantes del Instituto de Derecho Penal, para ver cómo funcionaba esto. Y fuimos en marzo, el código empezó a regir en diciembre del año pasado, y nosotros fuimos en marzo, o sea, estaba muy fresquito todo, e incluso ellos mismos estaban aprendiendo, tocó ver la experiencia de ver un juez en una audiencia leyendo el código, o sea, porque le hacían tenía que resolver algo y decía a ver qué dice el código, porque realmente era nuevo, era absolutamente nuevo para él, y está bien que lo haga, bueno, pero fue una cosa rara, ¿no? Ver un juez ahí, a ver qué es lo que dice el código para este caso. Bueno, y lo que vimos era eso, ¿no? Que no... toda la especialización que tenían, pero no tenía nada, no tenía para corrupción. Y el fiscal general dice, bueno, pero eso no es lo que se demanda, no es lo que, claro, la gente, bueno, ¿qué es lo que la gente quiere? Dice, bueno, la gente quiere que vaya preso del homicida. Bueno, no sé, la gente también a veces quiere lo que el diario, o los medios, o el poder político hace que quiera, ¿no? Hay una ida y vuelta, ¿no? Como dice Chomsky también. La gente entonces, no quiere que le roben más, y quieren juzgar estas cosas. Una de las cosas que decía ayer en la comisión directiva del Colegio de Abogados de Viedma, hablamos de esto, y hay que tengo colegas que por ahí no están en una cuestión penal, otros que sí. Pero entonces te doy un dato, porque es cortito el tiempo que tengo, pero para que veas qué efectos puede tener. Cuando los códigos sancionan, cuando los códigos establecen, este Código Procesal Penal puede establecer un tiempo máximo para investigar un delito. Por ejemplo, dice, bueno, la instrucción es lo que ahora lo hace un juez de instrucción, en ese caso lo hace el fiscal, va investigando qué pasó hasta que se llega a juicio, ¿no? Digamos, para decirlo de manera sencilla. Bueno, por un plazo, vamos a suponer que dice, bueno, 6 meses de instrucción más otros 6 meses de prórroga, o sea, 1 año para investigar. Entonces sancionamos ese código. Bien, ¿qué pasa? Yo tengo una causa anterior, vamos a decir, yo soy abogado defensor y tengo una causa de un funcionario público que está hace 7 años en un cajón. ¿Qué hago yo? Al otro día digo, señores, ustedes me están diciendo que una instrucción no puede durar más de 1 año y tengo a esta persona que hace 7 años que está investigando, por favor, el sobreseimiento. Entonces dice, no, pero el código rige para el futuro. No, señor, el código, las leyes penales rigen para el futuro o para el pasado en caso de que sea más favorable al imputado.
Y esto es más favorable al imputado porque le van a dictar el sobreseimiento. Entonces quiero que me lo apliquen hacia atrás, que no que me lo apliquen a mi cliente. ¿Sí? Lo mismo la prisión preventiva, lo mismo una cantidad de otros institutos. Entonces, digamos, yo hago una jornada y voy a decir, bueno, ¿qué es el modelo inquisitivo, viejo, espantoso, que viene a la media? Bueno, perfecto. Y esto es lo mejor. Bueno, está bien, pero contame la letra chica. Claro. Está perfecto. ¿Qué estamos tapando? Bueno, contame la letra chica. ¿Qué va a pasar con la prescripción? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué jueces van a...? Van a bajar los años de prescripción con este nuevo código. En los delitos de corrupción. En realidad la prescripción es medio técnico. La prescripción está en el Código Penal de la Nación. Pero sí podés, lo que establece un plazo de caducidad de la instrucción, es decir, el tiempo que tienen los jueces o los fiscales para investigar. Y si se les vence ese plazo, chao. Entonces, lo que la persona decir es que se va a pasar más rápido el tema de ponerle. Yo creo que muchas causas se van a caer. Claro, se caen las causas estas que nosotros queremos justicia. Muchas causas se caen. Nos robaron todo. Y causas que vemos que nos están robando y queremos ver qué va a pasar. Bueno, se van a caer porque no les dan con el tiempo real. Pero además es una cuestión evidente en el conflicto político actual que vemos que tanto la justicia penal y muchas veces y los órganos de control externos de la administración actúan o no actúan de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? O sea, de pronto alguien es investigado, de pronto alguien tiene una causa, de pronto alguien tiene que devolver dinero al Estado. Sí, bueno, pero pará, entonces, ¿cómo? Ahora tiene que devolver dinero al gobierno, no tenía que devolverlo el mes pasado. Ahora ahora hay que hacer el allanamiento, no hay que hacerlo el mes pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mañana? Porque es una cuestión, cuando hubo el cambio de gobierno en 2011 de diciembre, lo vimos de septiembre a diciembre de 2011, creo que fue bastante evidente cómo se empezó a investigar algo y que, bueno, entonces, digo, es algo que lo vemos, es algo que cualquier ciudadano que lee un poco el diario se da cuenta. Entonces, creo que tiene que haber un consenso con respecto a esto y sobre todo avanzar en la cuestión de los hechos de corrupción. A mí me parece bárbaro que agarren a las personas de que matan gente, que me parece, por supuesto, pero la corrupción también mata. ¿Sí? La corrupción mata porque la corrupción se mete en la salud, se mete en los alimentos, se mete en una cantidad de lugares que hemos visto y mata gente. Claro. Entonces también es grave, también tiene que ver con la seguridad. Así que creo que el código también tiene que apuntar a eso. Otra cosa importante, Siri, para que la gente tenga en cuenta de lo que se va a debatir ahora en las jornadas y lo que va después pasar a la legislatura, este gobierno termina en el 2015, esta gestión termina en el 2015, después hay que ver qué pasa, ¿no? Pero digo, este código, en esta situación, que después vamos a hablar un poquito, cómo está la provincia inmersa en una parálisis total, falta de dinero, no hay presupuesto para nada, se habla de un montón de deuda que tiene la provincia, alcanza para pagar los sueldos y no se hace nada, no hay obra pública, hay necesidades extremas en las escuelas, en los hospitales, no hay recursos en los hospitales, la gente se muere en los hospitales, y este Código Procesal Penal, si se aprueba, demanda muchísimo dinero. Sí, y no, es que no lo van a poder aplicar. Digo, es carísimo, porque nosotros no entendemos, decimos, bueno, es una ley. Mira, no, te doy un ejemplo. Decime cuáles son los gastos. Te digo, bueno, gastos primero. Te digo algo de sueldos porque es más fácil de entender. Sí. Todos los jueces, como están ahora, dejan de trabajar de esa manera y trabajan en otra cosa que se llama el colegio de jueces. Entonces pasan a estar todos igualados. Mirá una cuestión salarial que hablaba el otro día con un juez, ¿no? Con una jueza. Es así. Como todos van al colegio de jueces, tanto los jueces de instrucción como los jueces de cámara van a un mismo lugar, se igualan, ¿qué pasa? Los jueces no les podés bajar el sueldo por una cuestión constitucional. Entonces tenés que subirles el sueldo a los de abajo. Entonces todos los jueces de instrucción empiezan a ganar lo mismo que un juez de cámara. O sea que tenés un aumento de masa salarial del Poder Judicial increíble. Después, ¿cómo los defensores oficiales y los fiscales están equiparados a los jueces? Si les subís el sueldo a esos jueces que van con los otros jueces al colegio de jueces, también le tenés que subir el sueldo. Bueno, entonces toda esa masa de funcionarios pasa a ganar lo mismo que un actual juez de cámara. No estamos hablando sin haber hecho la carrera previa. Pesos, no estamos hablando de aumentos cuantiosos. Entonces tenés una masa salarial increíble. Después, juicio por jurado. Si vos ves una sala de debate ahora no entra un jurado, es muy difícil, ¿sí? Sobre todo el jurado grande. Entonces tenés que edificios. Después, otro tema, el jurado tiene que estar aislado. Pasó en Neuquén el jurado se fue a dormir a su casa y siguió trabajando el otro día, el fiscal general dijo esto es nulo, porque yo voy a mi casa, ¿qué pasa? Yo trabajo de jurado, ¿no? Yo soy un ciudadano que me llaman, claro, usted es como una carga pública, ¿no? Si no es que podés elegir no ir, tenés que decir, cuando sos presidente ¿estás enfermo? Exactamente. Bueno, voy a jurado, estoy ahí, veo, etcétera. Entonces me retiro y me siento a deliberar con los otros jurados populares que han sido sorteados como yo. ¿Qué pasa? No nos ponemos de acuerdo porque la decisión no es por voto la mitad más uno, sino que tiene que ser unánime, una mayoría calificada para poder condenar. No nos ponemos de acuerdo, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué hacemos? Bueno, no podemos ir a dormir a casa.
porque es nulo, porque yo a mi casa y alguien me cuenta, hablo qué cosa, me llaman por teléfono, me amenazan o lo que sea. Entonces la idea es conservar, aislar el jurado hasta que tome una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que quedarme a dormir en algún lado en donde no pueda hablar con nadie. Comida, entonces tengo que tener un alojamiento, entonces me tienen que dar de comer, entonces me tienen que resarcir de lo que estoy perdiendo de ganar por no trabajar. Porque si yo trabajo, entonces tenés una cantidad de gastos absoluta. ¿Para qué? Para hacer un show en casos de extrema gravedad, como son los homicidios, una violación o lo que sea, que igual un juez profesional lo va a condenar igual. Entonces, la verdad que es medio una... Mira, esto tiene que ver un poco con lo que está pasando en la política provincial, una aventura personal, una aventura... Decir, bueno, yo me interesa hacer esto y me largo solo a hacer esto. Bueno, es más o menos. Queda lindo, como quedaba lindo cambiar el código contravencional, pero para ellos, bueno, vamos a hablar bueno, pero ahí tenés el código contravencional, tenés cosas que son aventuras, porque el mismo secretario de Derechos Humanos, ahora cuando hizo me pareció excelente, porque cada funcionario que se va tiene que decir lo que hizo. Tiene que decir lo que hizo. A mí me pareció excelente. Yo lo leí, mira, después lo leí y estaba leyendo otras cosas. pero que alguien. Está bien, Carolina, pero en general te digo. Y yo hay cosas que no estoy de acuerdo, pero que alguien que se va diga lo que hizo me parece que es lo más elemental. Después discutiremos si dice bien, si mintió, si le faltó decir, si le faltó hacer. Pero que diga lo que hizo me parece increíble. Me parece una cosa que es, la verdad que es un ejemplo. No estoy diciendo, estoy hablando de eso. No sé, el ministro de Seguridad dijo lo que hizo cuando se fue. No, yo lo sepa, no. Bueno. Y otros tantos también. Bueno, entonces decirlo por lo menos. Bueno, por eso te digo, hacer un balance de gestión me parece bárbaro. Más allá de que no esté de acuerdo con la gestión, no. Pero es un requisito de darle cuenta a la sociedad. Me parece bárbaro. Entonces, bueno, pero ahí digo, ahí lo que decía, y voy al tema, es que se habían opuesto a la modificación del código contravencional. Entonces vos tenés cosas disparatadas que salen de un funcionario, pero el otro que esté encargado de la materia no está de acuerdo. O sea, entonces es una cuestión, ¿no? Hay mucha improvisación y por ahí hoy están largando esto, apelando a que la gente no va a saber que esto no es inviable, no hay plata para hacerlo, no hay tiempo para hacerlo. Es un momento político que también te trae sospechas, porque vos decís, bueno, falta 1 año y medio para que se vayan, con esto las causas van a prescribir más rápido. Digo, ese es un 2 más 2 que haces en tu casa. Bueno, eso es quizás la cuestión de la salida, ¿no? Y qué va a pasar después. La cuestión de la impunidad pasa. Después con el tema de la jornada, no que me quiero ir del tema, pero con el tema de las jornadas y con el tema de estos eventos, quiero decirte algo, que pasa mucho y pasa en el mundo del derecho y pasa en otros lados, en otros ambientes también acá. Que es lo siguiente, que es, cuando organizan este tipo de eventos, en cualquier materia, siempre se deja mucho fuera a representantes provinciales y se trae el experto, ¿no?, de Buenos Aires, y tenemos esa cultura, ya es más cultural lo que estoy diciendo, me voy un poco de tema, pero esa cultura esa del que lo que viene de afuera es mejor, ¿no? Me acuerdo de Jauretche decía, cuando hablaba de Europa decía que la nieve trae cultura, ¿no? Todo lo que venía de donde había nieve traía cultura. Entonces en Argentina teníamos esa... Bueno, nosotros en Río Negro tenemos ese prejuicio, pero con respecto a Buenos Aires quizás, o a las grandes capitales. Claro, entonces a mí me parece por ahí más interesante escuchar a alguien que ha trabajado años en una temática acá, de lo que sea. Obviamente que a veces que alguien viene con conocimiento técnico calificado lo escuchas, pero también cuando se trata de cuestiones políticas, porque esto no es física cuántica, ¿no? Un código procesal penal no es que te van a hacer una demostración y te va a hacerte un teorema y vas a decir, mirá qué interesante. No, tiene que ver con la experiencia. Entonces me interesa que alguien que esté acá, que haya trabajado años en el Ministerio Público, que haya sido fiscal, defensor o lo que sea, o haya trabajado con asociaciones de víctimas, o asociaciones de personas que están privadas de su libertad, o lo que sea, me diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque si vos vas a sancionar un código que tiene que ver con la vida rionegrina, entonces no es bajar de un plato volador un conjunto de expertos que te dicen, bueno, vos que sos una persona, no sabés, o del interior vengo. Yo te digo, mira, tengo una experiencia personal, lo cuento ahora porque pasó hace mucho, no voy a decir el nombre igual, pero yo organicé unas jornadas de Derecho Penal cuando apenas me recibí y que armamos el Instituto de Derecho Penal, que sigue funcionando hasta hoy. Hicimos una jornada y trajimos profesores. Yo tenía esa mentalidad también, yo estudié en Buenos Aires, entonces y el último profesor que expuso hacía chistes así, trataba al público. Yo en un momento me dio un poco de vergüenza ajena porque me cuenta lo que estaba haciendo. Pero dijo, bueno, y hablaba, se quería hacer como el más campechano, como diciendo, bueno, así me van a entender. Pero no, verdaderamente hay un poco de eso. Entonces creo que en todos los eventos culturales y disciplinares, creo que la revalorización del elemento nuestro, ¿no?, del interior, como decimos mal dicho, es importante. Bueno, y esto también es una expresión más de eso, ¿no? Quiero decir que quedó muy claro que Cirilo no va a ir a la jornada. No, por supuesto. No, pero en realidad fue una decisión democrática que tomamos dentro del Instituto de Derecho Penal. No sé si el colegio supuestamente se irán, pero no está la invitación
no era una invitación, o sea, lo vimos en la comisión directiva, ni siquiera decía al colegio, sino que era un cartoncito que uno podría tirar por abajo de la puerta. Decía, me invito a usted puede ser cualquiera. Claro. Y la verdad que, bueno, incluso el flamante, porque asumió hace Guillermo poco. Bustamante. El presidente del Colegio de Abogados, sí. Guillermo Ceballos. Guillermo Ceballos. Tuviste una. No, andar psicólogo porque no sé por dónde salió eso. Está bien. Guillermo Ceballos. También se quejó de eso, de no haber sido invitado. Y creo que, bueno, el Colegio de Abogados es importante. Guillermo Ceballos. Claro, a mí, pero hablaste de una persona que existe. Que ¿entendés? No, o sea, mezclaste. Guillermo Ceballos, padre. Se quejó de eso, de que el colegio no haya sido invitado. Y creo que también, y ya que tengo 30 segundos más, 30. Creo que también los eventos que organiza la Universidad de Río Negro, creo que también tiene que relacionarse más con el Colegio de Abogados de Viedma y que los estudiantes sepan que pese a esas distancias o esa burbuja que se crea en torno a ciertos que son los que saben, los expertos, qué sé yo, y hacia afuera, cuando ellos se reciban, la entidad a la cual van a pertenecer, que va a ser su gremio, que va a ser el lugar donde van a contactarse con los colegas, la cual es el Colegio de Abogados de Viedma. Entonces, ver mal el Colegio de Abogados de Viedma desde antes de terminar la carrera creo que es una cuestión distorsionada, ¿no? O sea, porque ahí es donde van a ir, ese es como un contador que después no se relaciona con el Colegio de Ciencias Económicas. Claro. Tenés que ir necesariamente ahí, transformarlo si está mal, pero no pueden estar cortados los puentes porque realmente no tiene sentido. Error. Es ahí donde se ejerce la profesión, es ahí a donde se pertenece, digamos, como profesional después. Claro. Yo, me parece que es obvio, ¿no? Sí, es verdad. Y además el Colegio de Abogados, ahora la Comisión de Jóvenes Abogados está haciendo un montón de cosas. Sí, la verdad que sí. Vinieron con muchísimas ganas, esta nueva gestión parece que viene con muchísimas ganas y con muchas ganas de acercarse a la gente. Exacto. Ojo con el Tribunal de Ética. Bueno, guarda con eso. Tenemos a cada cosa ahí. Han llegado unas carpetas ya. ¿En serio? Sí, Ay, qué miedo. Gracias, Cirilo. Bueno, gracias a vos por invitarme. Un placer tenerte acá. Me encantó que venga a la tele. Listo, ya estás. Empomado al aire. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimas